pie para que hoy podamos platicar con el senador Gustavo Madero, a quien le agradezco el hecho de que haya aceptado esta entrevista. Gustavo, ¿cómo está? Muy bien, Magda, gusto saludarte. Oiga, platíquenos por favor qué es lo que está pasando en Chihuahua, porque parece que cada vez se está complicando más el panorama. Sí, está muy preocupante, una situación que se ha ido tensando, que no está encontrando soluciones y cada vez escala, Magda, a niveles muy inadecuados. Fíjate que lo primero fue que mandaron la Guardia Nacional y el Ejército, hubo ya un enfrentamiento, una mujer muerta. Después mandaron congelar las cuentas del municipio de Alicia, Chihuahua, del alcalde, de uno de los presidentes de los módulos de riego y un exgobernador de Chihuahua, y ahora están ya levantándose de la mesa de la coordinación de seguridad pública, el gobierno federal con la parte estatal. Es algo muy preocupante, es algo muy grave, porque quiere decir que no están abriendo espacios de diálogos, una salida negociada al conflicto, sino que lo están escalando. Y esto está muy preocupante porque el presidente sigue insistiendo como si este fuera un tema político, Magda, cuando es un tema económico y una problemática social muy grave de nuestro estado y necesita ser escuchado y atendido los productores de nuestro estado. Dígame una cosa, senador, ¿es una lucha legítima por la defensa del agua o es más bien un golpe político, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, él insiste en esta versión. Yo he encontrado que ese es el reflejo que tiene el presidente para todas las manifestaciones en su contra, las deslegitima. Dice que no son ciertas, que tienen un origen perverso, oscuro, distinto, que no son auténticas, que son movimientos electorales, políticos, igual que descalificó a los intelectuales cuando estaban acusando la pérdida de la libertad de expresión, igual que cuando critica a las mujeres, a los movimientos feministas. También en el caso de Chihuahua niega que exista una problemática real. Y la angustia de los productores de mi estado son 30,000 familias, Magda, que dependen del agua, que viven de la agricultura y que le están sacando el agua frente a sus propios ojos, el agua de la presa que le necesitan para regar el próximo cultivo en marzo, y que ahorita está a menos del 30%, está como el 25%, y que ya no les va a alcanzar el agua para el riego. Se está sacando el agua de la presa, el agua que está concesionada para ellos. Y el Tratado Internacional de Aguas decía que hay que pagar, pero con las demasías, con las lluvias, pero en ningún lado dice que hay que utilizar el agua de las presas, el agua que está ya concesionada para riego. Esa es la primera vez en la historia que se hace por un gobierno y que lo hace de manera autoritaria, sin negociación, y eso es lo que ha generado todo este caos. Oiga, senador, dígame una cosa, señalaba también el presidente que hay una conspiración del PAN y lo leíamos hace un momento en la información que acabamos de presentar, que hay una conspiración por parte del PAN en las reuniones de seguridad en Chihuahua, ¿no? Él dijo que pues prácticamente estaban escuchando nada más dentro de estas mesas de seguridad, pues para poder tomar ustedes algunas estrategias, e incluso también adelantó que va a haber cambios en la Comisión Nacional del Agua ante el conflicto de la presa de La Boquilla. ¿Qué opina al respecto? Mira, los cambios pues están en su ámbito de facultades. Son dependencias federales, él puede nombrar y remover a quien guste y ponga, y no le veo ningún problema, pero levantarse de la mesa de coordinación de seguridad, eso sí se me hace gravísimo, se me hace que ya está llevando un tema muy delicado que tiene azotado al país, que es el tema de la inseguridad, como un capricho porque te molestaste por algunas acusaciones que hubo, algunas diferencias que hay en el manejo del tema del agua y de la presa. Pero se debe de aislar, Magda, estos temas no se deben de contaminar, nunca se debe de mezclar el tema de la seguridad con un tema ideológico o político. Y esto está haciendo este gobierno, y creo que es un grave error y un terrible precedente. Si quisieras tú ese tema, tuvieras desconfianza, pues a lo mejor ese tema no lo tratas en la mesa de seguridad, porque decir, oiga, pues estas medidas, la Guardia Nacional se reserva la información para no entrar en un conflicto, pero sigues participando en los temas de coordinación
en el combate a la delincuencia, en la inseguridad que vive nuestro estado y todo el país. No, ellos se aventaron las fichas, se levantaron de la mesa y dijeron, ahí se ven, nosotros vamos a reunirnos todos los días en los cuarteles y ustedes no están invitados, no están convidados. Esto es una señal terrible de un gobierno que está cada vez encerrándose más en su posición y impidiendo la salida negociada a este conflicto. No está dejando ningún espacio abierto, ningún espacio de diálogo, y eso es algo que está obligado al gobierno federal siempre mantener una interlocución. Hoy no le contestan la llamada al gobernador del estado, en el gobierno federal. Estas cosas son imposibles que sucedan en una federación. Necesitamos coordinarnos, están violando la Constitución. La seguridad pública, por mandato constitucional, debe ser materia coordinada de las tres órdenes de gobierno. Por lo que nos dice, entonces, no tiene realmente la intención de poderse sentar a platicar y poder dar una solución a este conflicto. Y lo que llama la atención es que se pueda llegar a estar politizando la seguridad en este sentido, de acuerdo a lo que usted mismo nos comenta, senador, y que al mismo tiempo también vemos y que nos puede llamar también la atención el timing de cómo se van presentando las cosas. En días pasados vimos cómo se congelaron las cuentas de algunos exfuncionarios, de algunos funcionarios actuales. ¿Qué opina de todo este papel que está jugando la Unidad de Inteligencia Financiera? Insisto, el timing es un tanto extraño porque en este momento alegan una situación de análisis por el tema de la estafa maestra, pero pues estamos viviendo también un conflicto allá en Chihuahua que pues nos deja ser un poco mal pensados en este sentido. Así es, Magda, es terrible. Mira, el propio Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que él investigó a 12 personas relacionadas con las protestas del agua porque se lo solicitó la Secretaría de Seguridad Pública. Esto lo reconoció el propio titular. Estoy investigando a estas personas porque participaron en unas protestas, en unas manifestaciones. Quiere decir que están utilizando el congelamiento de las cuentas como una presión política para aquellos que se atreven a discernir y a protestar. Es terrible. Es algo que lo de la estafa maestra lleva muchos años y estaba dormido ahí. ¿O por qué congelan las cuentas de un municipio del estado de Chihuahua, que es el municipio de Delicias, o de un presidente de un módulo de riego? El Estado mexicano, el gobierno federal está utilizando esto para presionar, para doblegar, para mandar un mensaje de que nadie se atreva a protestar, y se me hace muy grave. Y lo que estamos pidiendo, Magda, es un poco la conclusión de buscar siempre una salida. Esa es una petición al gobierno federal de que desescalemos este conflicto, nos tendamos la mano y se sienten con los productores, el gobierno federal, el gobierno del estado y los productores, nadie más, que no se metan los partidos políticos. Ayer tuvo una reunión la secretaria Olga Sánchez Cordero con dirigentes del PRI que no tienen nada que ver y dice como que ya está habiendo soluciones. Ellos no son los interlocutores, ellos no son los que están involucrados, ninguno de ellos está en los municipios de la cuenca del río Conchos. Tiene que hablar con los productores, con el gobierno del estado y el gobierno federal, y se tienen que poner de acuerdo. Estamos en un país civilizado y en el siglo XXI, y la única salida es el tema del diálogo y la negociación, Magda, y no la solución militarizada. Oiga, senador, y ya para poder concluir con esta entrevista, dígame una cosa, ¿no le da miedo la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque ya ve que hace 2 días también el presidente decía que esperaba que usted se cuidara, ¿no? Que porque se estaba anticipando a hacer actos de campaña y que pues bueno, pues habría que cuidar este tema, ¿no? De no anticiparse demasiado al tema de campaña, y usted... Sí me da miedo, sí me da miedo. Sí me da miedo, Magda, porque sí me trae ya centrado, ya me trae... ya van 5 mañaneras que me menciona, ningún precandidato de ningún partido de ningún estado lo trae tan centrado como a mí. Sé que me están investigando hasta por debajo de la lengua, no tengo nada que esconder, pero sí da miedo que el presidente desde la mañanera te esté señalando y te esté advirtiendo, pero pues es un hostigamiento que de parte del presidente de la República. El llamado que yo hago es a la negociación civilizada para encontrar salidas. Saquémonos todos de la mesa, siéntense con los productores, vayan a Chihuahua y reconozcan cuál es la realidad. Es lo que yo pediría, Magda. Bien, senador, muchísimas gracias por esta entrevista. Mantengámonos al habla, por favor. A tus órdenes. Buen día.
Gracias, muy buen día. Ahí lo tiene Gustavo Madero, senador por parte del PAN. Pues ahí está alguna de las parte de las apreciaciones de lo que dice en torno a este conflicto, de lo que se está viviendo en Chihuahua, una situación que solamente podría resolverse con diálogo, pero por lo que señala Gustavo Madero, pues prácticamente la federación está cerrada a poder platicar y bueno, ya lo veíamos también en algunas de las declaraciones que ha hecho Javier Corral en torno a este tema. Hacemos una pausa, volvemos con más.